Rompe mi cuerpo, alma, existencia. Rompe, a la vez que embriaga, tu esencia en mis venas. Mas por ellas corren, por ellas pasan vida y esencia que dejas en mí. Que come, no deja pensamiento alguno del que no sea solo para ti. Beso hechizado, es tu beso, labios sedantes, en ellos lo lleva, espíritu calmado, esencia tuya, esencia dichosa. Irrumpe en mi cuerpo, que ya solo añora el volverla a sentir. Irrumpe en mi cuerpo, que ya solo añora el volverla a sentir. Madre natural, lo más hermoso que un ser haya conocido, a lo más hermoso y tierno que un ser haya podido, a lo afortunado, pues yo he sido, mas he probado sentido de vida, esencia tuya, esencia dulce, esencia. Irrumpe en mi cuerpo, que ya solo añora el volverla a sentir. Esencia de amor. Esencia de vida. Madre Natura. He querido presentaros en esta pequeña instalación. Es una creación en la que he buscado plasmar la misma esencia que todos llevamos en nuestro interior, lo que todos somos, y muchas veces olvidamos del mismo vientre de donde venimos, la Madre Natura. Porque tenemos diferentes nombres, rasgos, familias, pero todos somos unos y compartimos un nexo en común como es ella. A excepción de algunos materiales, es una pieza que he realizado con materiales naturales y he querido reflejarse en esa amalgama que nos brinda y tiene la naturaleza. La idea era formar una especie de contenedor, este contenedor del cual saliera la exuberancia misma que ella nos brinda. Para ello he formado un marco de madera, de pino reciclado, como todos ya sabéis. Yo le doy mucha importancia a mis creaciones, al reciclaje, a la reutilización de esas cosas que la gente desecha y la reutiliza. Este marco es en cuestiones de un sillón de lamas de madera que le he incorporado trozos de madera de haya que he colado y los he mechonado a él. Posteriormente lo he trabajado, lo he tallado con gubia, con formón y con disco mil hojas. Para el cuerpo he trabajado con vendas de escayola. He realizado un molde femenino. No me preguntéis quién es, pues una persona muy allegada y en cuestión el molde, trabajé primeramente el cuerpo, posteriormente trabajé los brazos, pasé directamente luego a las manos para acabar por las facciones. Este molde lo he fijado, este marco de madera, mediante una malla de acero que he grapado con un grapa de tapicero. Y posteriormente este molde lo he fijado a esta malla con la misma venda de escayola y lo he trabajado con cemento porcelánico, que es el cemento que utilizan los albañiles, los que ponen el grés, los piseros y demás. Para el tronco he utilizado botellas de agua oxigenada que los peluqueros utilizamos para nuestros tintes y lo he fijado a esa malla de acero exactamente igual que el bronce. Como os he comentado, he querido trabajar con la mayor cantidad posible de materiales naturales: tierra, cortezas, en este caso son de garrofera, de algarrobo, ramas secas de ciprés representando el musgo, hojas de bambú, hasta el mismo bambú. Para la exuberancia de la vegetación lo que he trabajado ha sido con viruta de madera y serrín. Esta viruta la he obtenido con cepillo de carpintero, cepillo manual de los trozos de madera de haya. Palmera para fusionar el efecto natural que marca lo más importante de esta metáfora, que sostiene nuestra Madre Natura entre sus manos. Un nido que representa ese hogar seguro donde crecemos y en su interior nace la vida, representada por tres pequeñas flores: amarillo, rojo y azul. Flores, colores de vida, colores coloridos. Pequeños toques de vida repartidos hechos con cemento de tapicero, repartidos por toda la obra, y para cerrar la obra he trabajado con cartón. Este cartón mejorado al marco de madera para posteriormente cortarlo, retorcerlo y pintarlo con pintura al agua. He
su interior, espuma expansiva, para mostrarnos la importancia que contiene. Y los acabados finales, como os he comentado, son de pinturas al agua, tintes naturales de color caoba, nogal y sobre todo barnices naturales, completamente neutros al agua para respetar la naturaleza de esta pieza. ¿Una metáfora? No. Un hecho que no debemos nunca dejar en el olvido. Todos somos uno, todos tenemos que cuidar y preservar a nuestra gran madre.